Campeones. Ardmore, Alabama. Soy el más joven de 9 hermanos. Como pueden ver, soy negro. Nací negro y saben que vengo de ese lugar. Ya saben eso que la gente llama gueto. Mi madre no leía, mi padre no leía y los dos trabajaban duro. Y esos fueron mis comienzos. Vives en un proyecto de vivienda con basura en el suelo. Éramos la familia que recogía la basura y la arrojaba al contenedor. La gente nos miraba y se reía. Mi madre decía, aunque vivas en este ambiente, no tienes que ser así. Claro que la gente tenía dinero y usaba el dinero del modo equivocado. Mi madre no compraba ropa o juguetes. Compraba comida, ¿sabes? Eso es lo que necesitas para poder vivir. Filadelfia, Pensilvania. Mi infancia fue 4 hermanas, 3 hermanos. Crecer en la ciudad es difícil de por sí, especialmente en el norte de Filadelfia. Por la mañana nos levantábamos y mi madre decía, bueno, prepárense para la escuela. Teníamos que dividir 2 latas de cerdo con frijoles entre 6 niños e intentar mezclar otras cosas para que sea algo diferente. Era el mismo cerdo con frijoles, pero con otras carnes para que sea distinto. Mi padre era de esos que cada día hacía lo que había que hacer. Nunca lo vi con drogas, ni nada por el estilo, pero sé que solía usarlas. Sé que bebía. Tuve a mis 2 padres en casa, pero era una familia en la que éramos unidos, pero había cosas que no eran de una familia normal. Brooklyn, Nueva York. Surgí de las peores características que puedes imaginar de la vida de un negro. Muchas drogas, violencia. Mis padres vendían mujeres y estaban en la industria del sexo y eso es lo que hacían. No estábamos a salvo en casa. Éramos vulnerables. Muchos hombres dormían con mi hermana y me golpeaban. Había un patrón en el abuso que sufrió Mike. Los matones del vecindario lo molestaban, pero su madre también le pegaba. Su padre estaba ausente. Mi madre era muy promiscua. Así era la vida. Todos los que conocía tenían una madre o al novio de su madre. Nadie tenía a su padre. No sé, mi mundo, todo mi mundo eran niños perdidos, de hogares rotos. Nunca olvidas la pobreza, no importa cuánto dinero tienes o cuánta fama. La pobreza duele y deja un efecto eterno, un impacto en ti. La pobreza tiene su propia lógica que se autoperpetúa. Cuando tienes muy poco dinero y debes sobrevivir a corto plazo, comienzas a adoptar ciertas prácticas que en el largo plazo evitan que aproveches las oportunidades que pueden presentarse ante ti. Venimos de una era en donde realmente todo empeoró, donde nadie tenía nada. No podían burlarse de mí si acudía a la asistencia social porque todos lo hacían. La pobreza en la infancia suele llevar a la pobreza en la adultez y uno queda atrapado en eso. No solo son los peores ambientes, sino que son los más difíciles de escapar. Todo esto contribuye a la creación de obstáculos para crecer. Es difícil creer que el sueño americano siga existiendo. El sueño americano es algo de lo que estamos orgullosos y lo buscamos, pero es muy peligroso. Estados Unidos puede ser uno de los países más ricos, pero también tenemos los focos de pobreza más grandes del mundo desarrollado. 1 de cada 5 niños del país crece en la pobreza. Estados Unidos tiene la distribución de ingresos y riqueza más desigual del mundo desarrollado. Pero
la idea del sueño americano es lo que mantiene con vida al sistema. Sé lo que es que la gente se aleje de ti porque cree que se contagiará de lo que tienes. Creen que se volverán pobres por estar contigo. Siempre buscaba algo. No me gustaba mi vida. Quería una familia, así que intenté buscarla en otra parte. Todos mis amigos estaban en la misma situación que yo. Decíamos que íbamos a la escuela, pero en verdad muy pocas veces entrábamos al salón de clases. Nos quedábamos cerca de la escuela, pero no entrábamos. No entrábamos a la escuela y tarde o temprano todos se enteran de eso, pero después uno se pierde en el sistema. En la escuela decían que no íbamos a ser nadie y decían que éramos estadística. No eres articulado, no sabes el ABC, sabes cosas simples. Mi madre siempre decía, leen mejor que tú. ¿Quién es el más rápido en la escuela? Y yo le decía, ¿el más rápido en qué? Ella decía, en correr. ¿Quién corre más rápido? Bueno, yo corría más rápido y ella decía, hay cosas que haces mejor que otros. Tu día llegará. Mi meta no era ser presidente de los Estados Unidos. Mi meta era ser lo más rudo que fuera posible. Básicamente, pensábamos que la escuela no era divertida, no tenía acción, y si íbamos era para ir al gimnasio, donde jugábamos al básquetbol y hacíamos cosas que creíamos más importantes que leer y escribir, o la ciencia, o la historia. Dejé de ir a la escuela porque todos me pateaban el trasero. Solo caminaba alrededor de la escuela hasta que terminaba porque no quería que me patearan. Un día salieron unos niños, eran 3 o 4. Me presionaron contra la pared y me dijeron, oye, ¿tienes dinero? Le dije no. Y uno de ellos me dijo, ¿quieres andar con nosotros? No sabía, tenía 10 u 11 años y dije sí. Y los ayudaba a entrar a un edificio abandonado. Y vi una jaula con palomas y me pregunté, ¿qué demonios? Ahora sé que hay un lugar donde puedo estar un rato con palomas y esos chicos. Y bueno, prefiero estar aquí que en la escuela donde me golpean. Y regresé a ese lugar. Dije, ¿necesitan que haga algo por ustedes? Y dijeron sí. Y me llevaron a robar casas. Y bueno, no me daban mucho dinero, pero me compraban ropa. Sí, me compraban ropa. Hay muchas razones por las cuales creo que adoptó esa vida. Una es que tenía una comunidad que le cuidaba la espalda y estaba protegido. Y tenía la mejor ropa de veluro. Y compraba gafas de esquí, aunque nunca había esquiado en su vida. Y compraba los mejores calzados. Ahora, el nivel en ese ambiente te lo daba verte genial. Los modelos a seguir eran las personas de la calle. Los proxenetas, los estafadores, tenían joyas, tenían automóviles, todo lo que brillaba. Cuando creces, lo haces de forma muy rápida y aprendes que lo que hacen no es correcto. Pero tienen muchas cosas y eso los hace distintos o mejores a los trabajadores que ves en las calles. Esa es la situación para muchos jóvenes, ¿sabes? Pueden salir de su casa con todos los valores del mundo que le inculcaron sus padres, pero cuando salen de la casa, deben lidiar con la vida como puedan. Puedes salir y poner la otra mejilla si lo deseas. Solo lograrás que te golpeen y te roben. Entonces debes adaptarte. Los que se adaptan se convierten en depredadores.
Para mí no fue una elección difícil. Yo no tenía conciencia del valor de mi vida y de las consecuencias de lo que hacía. Cuando piensas que el valor de tu vida no influye en absoluto en tus acciones, eso es una bomba de tiempo. No hay reglas. No te descalifican por golpear a un negro en la cabeza. Cuando te lastiman de gravedad, el miedo te consume o te insensibilizas. O te quedas y te conviertes en un maldito, o deberás correr después de eso. Como sea que te comportes, les dejas en claro a los demás que no tienes problema. Hasta de hecho les haces creer que tú lo buscaste. El ambiente en el que crecí era como de animales, de la supervivencia del más apto. Era ganar o morir. Debía ser estratégica. Muy pocos crecimos con miedo porque vivimos con eso. Y de pequeños aprendemos a que no podemos tener miedo. Cuando tenemos un problema en las calles, de naturaleza física, lo primero que pensamos es cómo eliminar el problema. Mi sueño comenzó cuando un entrenador me dijo que podía ser campeón pesado del mundo. Y le pregunté qué era eso. Y él me dijo, Muhammad Ali. ¿Conoces a Muhammad Ali? Le dije sí, y él dijo, podría ser como él. La primera meta era ser campeón del club infantil. Quería ser bueno, porque ya sabía cómo se sentía no ser bueno en algo, porque crecí en eso. En una pelea me convertí en el campeón del club. Y cada año ganaba el torneo. El boxeo es interesante porque es un escape de la violencia y de la pobreza de muchos vecindarios estadounidenses, pero el escape es a través de la mismísima violencia. Las personas que pelean lo hacen para salir de algo, ya sea de la pobreza, de la prisión. Los niños ricos no pelean. ¿Por qué diablos lo harían? Los pobres pelean porque quieren ir a otro lugar. El boxeo te da la posibilidad de literalmente pelear para salir. Los boxeadores triunfan gracias a su propio trabajo. Si sigues ganando y sigues triunfando, probablemente algún día te llegue tu oportunidad. El boxeo es la mejor representación del sueño americano. Le permite a alguien que vino de la nada lograr la grandeza. Se trata de su talento, de su capacidad y su propia determinación. El boxeo es un deporte especial. La mayoría no escoge el boxeo los escoge a ellos. Niños desafortunados con infancias desfavorecidas en comunidades duras. Y crecimos boxeando en el club infantil. Y tuvimos a alguien que se preocupó por nosotros y quiso sacarnos de la calle y darnos algo. Si uno ve la historia del boxeo, puede observar que las culturas y etnias que más han sufrido son las que tienen más campeones. El boxeo captura y atrae al talento de las comunidades desfavorecidas. Casi se puede leer la historia de la pobreza en Estados Unidos, al menos de los grupos que luchan para triunfar, y luego ves los grupos que llegan a triunfar cuando desaparecen de la escena del boxeo. En especial, Estados Unidos fue el hogar de inmigrantes, de boxeadores judíos, irlandeses, italoamericanos y afroamericanos. Y ahora diría que mayormente son hispanos. Mike, Evander y Bernard marcaron una generación. Fueron niños negros pobres que vieron al boxeo como una salida. Vivía en un vecindario de negros y todos decían que los blancos no sabían boxear. Y fue la primera vez que oí a la gente mentir porque ese niño era blanco y me venció 2 veces. Le dije al entrenador que renunciaba. Le dije que no quería pelear más porque pensaba que no podía ser campeón si perdía. Y fui a casa y le dije a mi madre que había perdido. Y ella me dijo algo que aún tiene impacto en mi vida. Dijo, hijo, no todo siempre saldrá como quieres. Si renuncias, nunca llegarás a tu destino. Me preguntó, ¿cuál es tu destino? Le dije, ser el campeón de peso pesado del mundo. Así que regresé y finalmente lo vencí.
Y esa pelea cambió todo lo que yo pensaba con respecto a ser un ganador. Me metí en problemas con la policía. En una ocasión me metí en problemas y me enviaron a una escuela al norte de Nueva York. Tenía reputación de problemático allí. Estaba encerrado casi todo el tiempo. No podía salir con el resto de los chicos. Los fines de semana los veía salir a todos y les preguntaba qué pasaba, pero volvían con los ojos hinchados, la nariz rota, el labio partido. Lo más interesante es que volvían felices. Cuando regresaban estaban golpeados pero felices. Y yo les preguntaba qué sucedía allí. Y me dijeron que el señor Stewart estaba boxeando con los niños. Él era un irlandés de unos 70 kilos. Yo nunca había boxeado antes con guantes y sabía que podía patearle el trasero al señor Stewart. Sabía que podía. Y yo estaba alardeando y él me golpeó en el estómago. Caí y comencé a vomitar lo que había comido los 2 últimos días y dije, wow, le pedí que me enseñase. No quería enseñarme a menos que me comportase en la escuela. Y cuando llegué al cuadro de honor, cuando empezó a irme bien, él me enseñó a boxear. Bobby Stewart vio de inmediato el potencial en Mike. Y Bobby dijo, si lo deseas de verdad, te llevaré a ver a un anciano en Catskill. Cuando Cus D'Amato me vio pelear, planificó toda mi vida cuando me conoció. D'Amato era un hombre muy parco. No demostraba emoción. Al final de esa sesión, miró a Bobby y le dijo, este joven será campeón mundial de peso pesado. En ese entonces iba a salir en libertad condicional y él no quería que regresase a Nueva York. Creía que me matarían. Me preguntó, ¿quieres quedarte conmigo? Y le dije, claro. Seguro. De ninguna manera quería regresar al horrible lugar donde vivía antes. Él vivía en una maravillosa mansión con 14 habitaciones, con rosas y cosas que jamás había visto. Al comienzo, Mike aún vivía entre 2 mundos. Mientras estaba en Brownsville, veía a sus viejos amigos y salían a robar. El primer mentor de la calle de Mike, Marquín, creo que vio unas fotografías de Mike con Cus y con Camille y lo miró y le dijo, Mike, parece que estos blancos te quieren. Y Mike dijo, sí, me quieren. Y Marquín le preguntó, ¿qué haces aquí? Si yo tuviera blancos que me quisiesen, no me quedaría aquí. Y todos en el vecindario le decían a Mike, oye, debes irte. Al menos el 30% de todas las familias de Brownsville no tenían figuras paternas. Cuando analizamos el boxeo, vemos a muchos hombres que crecieron sin un padre en su casa. Pero la clave es que crecieron en circunstancias en las que la familia fue redefinida. Los entrenadores se volvieron parte de una familia extendida. Cus le decía a Mike que era un coloso, un titán. Le decía eso y le hacía crecer el ego a una persona sin nada de autoestima. Era una situación muy sensible. Oí hablar de un peso pesado. Decían que era peligroso, que era del gimnasio de Cus D'Amato y que lo entrenaba Kevin Rooney. Cuando finalmente lo vi pensé, vaya, santo cielo. Vencí a los otros como si nada. Golpeaba duro. Desde ese momento supe que era especial. El norte de Filadelfia era reconocido por sus boxeadores de los 60, 70 y 80. Me presentaron como un amateur y tenía el talento, tenía la capacidad, pero con el tiempo comencé a obtener el respeto como luchador de calle y evité el boxeo. Cada vez que me apuñalaban, que fue más de una, aunque parezca mentira, eso te hacía parecer más grande de lo que eras en verdad. A los 17 años y con 9 delitos graves en su historial, Bernard Hopkins fue sentenciado a 18 años de prisión. En 1984 me enviaron a prisión por tomar dinero. En ese entonces culpé al sistema por todo, incluso por mi ignorancia. Ese mismo año, mi hermano tuvo una pelea y el otro sacó un arma. Intentó huir, pero le disparó.
y no pudieron hallarlo porque corrió y cuando lo hallaron estaba sobre el césped. Así que pueden imaginar lo duro que fue para mi madre enterrar a un hijo y luego ver cómo el departamento del sheriff me escoltaba desde la prisión para reconocer el cuerpo y regresar a la prisión. Básicamente perdió 2 hijos. Así que 1984 fue un año muy duro. En 1984, Mike y yo intentamos entrar al equipo olímpico. Se le daba mucha importancia, especialmente a la idea de la experiencia amateur y la experiencia olímpica. Era un lugar donde se iba a determinar el valor de cada uno. Holyfield y Tyson se midieron por primera vez en los Juegos Olímpicos. Entonces, pude verlo entrenar por primera vez. Yo me enorgullecía de mi trabajo duro, pero cuando entrené con él y vi todo lo que hacía, me sorprendí. Entonces pensé, vaya, santos cielos. Tenía 17 años, era un niño. Es la única persona que admito que trabajaba más que yo en el gimnasio. Creía que nadie podía vencerlo. Mike, por desgracia, perdió contra un tal Henry Tillman. No llegó al equipo olímpico, pero fue elegido como suplente. Sabes, fui a las pruebas y no logré pelear, pero la experiencia de ir a los Juegos Olímpicos fue increíble. Evander Holyfield era muy competitivo, estaba muy hambriento. Un luchador hambriento, y me recordaba a mí mismo. Era uno de los luchadores más sobresalientes porque noqueaba a todos, golpeaba a todos con facilidad. Evander Holyfield, Estados Unidos de América. Kevin Barry, Nueva Zelanda. Holyfield llegó como el estadounidense desconocido. Pero ahora lo conocen y solo tiene 21 años. Miren a Holyfield. Está listo. Lastimó nuevamente al rival. Está listo para acabar con él. Bueno, no hay sangre. ¡Oh, allí va! Era inevitable. ¡Oh, un momento! ¡Esperen! Evander lanza un gancho mortal que hace caer a Barry y todos piensan, bueno, la pelea acabó. De pronto, el referí comienza a señalar a los jueces, le señala a Evander y nadie comprendía qué sucedía. Parece que el jurado va a descalificar a Evander Holyfield. Y anuncia que Evander está descalificado porque lo golpeó después de su orden de detención. Nadie oyó al referí decir que se detenga, solo vieron a Evander noquear al rival. A Holyfield lo arruinaron. No debería haber sido descalificado contra Barry. Fue una broma. Holyfield controló la pelea. Y no comprendo esta decisión. Miren el rostro de Holyfield. ¡Qué desafortunado! Fui muy consciente, controlando la ira, controlando la lengua. Me senté allí y lo acepté. Howard Cosell me hizo sentir como un grande. Esto es increíble. Holyfield se controla a sí mismo. Surge una horrible controversia mientras Bill Simon, el presidente del Comité Olímpico de Los Ángeles, se involucra. Realmente es una gran controversia. Quería la medalla dorada, pero respondiendo como lo hizo, sin quejarse, demostrando gracia. Probablemente regresó de los Juegos Olímpicos como el boxeador más reconocido, incluso más que los medallistas. Ese fue su lanzamiento, mientras Mike comenzaba su carrera profesional desde la penumbra. Cus me hacía pensar en los grandes boxeadores y cuando fallaba, me hacía leer acerca de los fracasos y de cómo los superaron. Mike tenía mucha capacidad y un profundo conocimiento del boxeo y de toda su historia, y eso lo hacía especial. Cuando quería saber algo, se sentaba allí y miraba peleas de los años 50, 40 y 30. Es una enciclopedia del boxeo. ¿Cuál es la diferencia entre un buen luchador y un gran luchador? ¿Qué tan lejos están dispuestos a ir y cuánto están dispuestos a soportar?
Es el hambre de guerra para ser campeón. Cuando conocías a Mike, te dabas cuenta que era un ser humano y un luchador muy inseguro. Esa imagen de chico rudo y las groserías y la presunción solo ocultaban su propia inseguridad. Cada vez que subía al ring tenía miedo. No subía pensando que iba a ganar. Pero Mike también sabía que había miedo en los ojos del oponente. Aunque tenía miedo, me di cuenta de que los otros me tenían aún más miedo a mí. Entonces mi juego comenzó a cambiar y mi enfoque hacia el boxeo cambió. Esa izquierda casi hace que Richardson atraviese la lona. Relaté todas sus peleas por ESPN y noqueaba a todos en el primero o segundo asalto. Uno lo veía y decía, wow. Para poder estar en este negocio mucho tiempo como yo planeo hacer, te tiene que gustar. Yo quiero hacerlo por al menos 20 años porque me gusta. Hoy fue un gran día para ti. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo estudié cada pelea de Mike y les decía a los demás, silencio, estoy mirando. Porque sabía que esa iba a ser la pelea más difícil de mi vida, si llegaba. Ese es el hombre al que debo enfrentarme algún día. En la prisión acumulas mucha energía. De un modo u otro, te guste o no, esa energía debe ser liberada. Después de meterme en algunas peleas, me creé una reputación, al igual que lo hacía en las calles. Decían, no pelees con él. Debes apuñalarlo. En tu casa, puedes esconderte, pero en esos lugares debes ver a esas personas cada día cuando te despiertas. Alguien se aprovechará de esa vulnerabilidad. Debes enfrentarte a tus miedos todos los días. Pensaba que moriría antes de cumplir los 18 años, o que estaría en prisión toda mi vida, o que no sería nada. Y en prisión maduré y comencé a observar a los demás. Comencé a preguntarme, ¿qué está mal en esta situación? Tuve que dejar de ser ignorante y comencé a investigar. Vi algo que realmente me hizo despertar. La prisión es un negocio. La población de las prisiones se cuadruplicó desde 1980. Hoy hay más de 2.400.000 presos en todo el país. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de todos los reclusos. Y son 50 o 60 mil dólares por año por preso. Y pensaba, ¿cómo puedo dejar de ser un empleado de este negocio? A veces el problema con la prisión es el insufrible aburrimiento. Hay montañas de pruebas de las prisiones de máxima seguridad en las que pasas 23 horas en tu celda y eso literalmente te hace enloquecer. Los que salen de allí salen mentalmente dañados. No es algo que un humano pueda manejar. Creo que algo a lo que aferrarte puede ser muy poderoso para superar ese mortífero tedio. Tenían un pequeño gimnasio, con un ring y unos guantes. Y Smokey Wilson también, llamado Michael Wilson, seguía diciendo, ven al gimnasio, amigo. Ven al gimnasio, deja de pelear en la prisión, o te pondrán en solitario, o te apuñalarán o algo. Y luché contra uno de los más respetados. No lo noqueé, pero le di una lección de boxeo. Y Smokey Wilson se convirtió en mi entrenador. Tuve la oportunidad de regresar al camino del que me había desviado y usarlo como una ventaja en la penitenciaría. En prisión, todos apostaban por los luchadores. Y yo tenía una buena reputación, y toda la prisión hablaba de eso. Me convertí en una celebridad en la penitenciaría. El programa de boxeo se estableció en 38 penitenciarías, desde Filadelfia hasta Pittsburgh. Y teníamos torneos de boxeo en distintas prisiones. Camp Hill, Rockview, Dallas, Great Fort, Smithville, Frackville. Íbamos en autobuses
escoltados por guardias con armas, de una prisión a la otra. Y yo vencía a todos en cada lugar y era el campeón de peso mediano de las penitenciarías. Me volví a enamorar del boxeo. El boxeo es el deporte al que todos los demás admiran. Eres tú y otro hombre que lo desea más y que tiene el corazón y la voluntad y el deseo, pero se trata de algo más que eso. El mejor combate es el de cuerpo a cuerpo. Como Roma con los gladiadores, es la naturaleza humana la competencia entre las personas. A veces me siento culpable por ser un fanático del boxeo. Sé que no debería disfrutar de lo que veo, pero no puedo evitarlo. Y no hay nada que pueda hacer para controlarlo. Somos violentos como el resto de los animales. Hay una liberación de agresión en la lucha. Hay drama también. Es como el teatro. Si no es teatro, están haciendo mal las presentaciones. Estar en primera fila es increíble. Lo que se quedó conmigo es que la gente literalmente lucha por su vida, lucha por su familia. Eso es lo que primero me atrajo. Es antiguo, es brutal, algunos dicen que es barbárico, pero hay algo muy interesante en los individuos que escogen competir a ese nivel y arriesgar lo que arriesgan. Es crudo, es algo que apela a nuestro instinto más bajo de supervivencia o batalla. No tienes a nadie junto a ti, no puedes pedir un tiempo fuera. Es tener esa sangre de luchador, a quien no le importa quién sea su oponente ni que sea de su peso, que venga. Es otra mentalidad, es otra raza. Los luchadores saben lo que deben sacrificar y dar para perfeccionarse. Un luchador aprende caminando por el fuego. Dwight Mohamed Cowie y Evander Holyfield en su primera pelea por el título de peso pesado junior. Claro que recuerdan a Holyfield por su controversial medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Desde entonces tuvo 11 peleas profesionales exitosas. 11 es suficiente para la experiencia de Cowie. Suena la campana y es el primer asalto. Y uno de los mayores desafíos de Evander será superar las barreras psicológicas de pelear durante 15 asaltos por primera vez. Solo mantener las manos arriba durante 3 minutos y moverte por el cuadrilátero es un esfuerzo enorme. Pero correr durante 15 asaltos de 3 minutos, golpeando a un hombre que intenta lastimarte y recibiendo golpes mientras tanto, no hay nada como eso. Cowie, Holyfield no intenta, no quiere pelear los 15 asaltos. Recién es el asalto 3 y usa mucha energía. Cowie jadea, pero es incansable. Una izquierda y una derecha. Vaya, esa combinación le funciona a Holyfield. Y ahora una derecha, izquierda, derecha de Cowie. Holyfield contra las cuerdas, deslizándose. Cowie está errando muchos golpes. Erró 10 golpes consecutivos. Cowie recibió casi todos los golpes de Holyfield y regresó para darle sus propios golpes. ¿Viste esa sonrisa? Y eso es desmoralizador para Evander. Él acumuló energía para un ataque, pero no obtuvo nada de eso. Al verlos a los dos, no hay modo de imaginarse que esto llegue al asalto 15. No importaba cómo golpeaba. Él, rayos, siempre regresaba. Ahora realmente veremos el estado físico de Evander Holyfield. Solo peleó 8 asaltos una vez en toda su carrera. Evander Holyfield comenzó esta pelea arriba. Ganó el primer asalto de modo convincente e impresionante, pero desde entonces todo se ha nivelado. Y vuela el sudor del rostro de Holyfield cuando Cowie lo golpea. Y se lo ve un poco más lento a medida que avanza la pelea. Cuando alguien está encima de ti y tiene derecho a pegarte, tal como tú tienes derecho a pegarle a él, todo es más difícil. Derecha, izquierda, derecha sobre Holyfield. Y Holyfield se tambalea. Es una trinchera de guerra. En este momento Dwight Cowie está ganando. La pregunta es, ¿quién llegará primero al segundo aire? Es como si alguien te colocase una máscara sobre tu cabeza y su mano detrás de tu espalda y te arrojase al medio del océano. Esa pelea fue así de dura.
Asalto 11, Evander Holyfield nunca había llegado tan lejos en su carrera profesional. En toda su carrera. Y un derechazo poderoso como ninguno de los que vimos en Holyfield en los últimos asaltos. Estoy sorprendido. Evander soportó todo muy bien. Se cansó un poco, pero regresó y está en la pelea. Los ojos de Cowie están enrojecidos. Ha recibido muchos golpes. Está respirando con mucha dificultad. Está sangrando por la boca. Evander tiene un gran corazón. Al tiene una intensidad maravillosa y los dos intentan disminuir la energía del otro. Ambos demuestran tremendo coraje y determinación. Perdí casi 7 kilogramos en esa pelea. Dijeron que mis riñones estaban destrozados. Solo deseaba no morir. Los ojos de Holyfield tienen fuego por dentro. Oficialmente es un luchador profesional. Puede pelear 14 asaltos y podrá llegar al 15. Wright Muhammad Cowie, que ayer le dijo mediocre a Evander Holyfield, no diría lo mismo ahora. Y suena la campana final. No morí. Llegué hasta el final y, como un premio extra, me llevé el cinturón. Y el ganador y nuevo campeón de peso pesado junior del mundo, Evander Holyfield. Después de eso fui el campeón de peso medio pesado, pero mi meta, nunca la olvidé, era ser el campeón de peso pesado del mundo. Evander Holyfield comenzó como medio pesado, lo que es como ser el vicepresidente de Estados Unidos. Con eso no recibes mucha atención. Cuando hablas del boxeo, la mayoría de la gente habla de la categoría de peso pesado. El campeón mundial de peso pesado es un ícono. Es el evento principal de la noche. El campeonato mundial de la WBC. En la esquina azul, con 27 triunfos y ninguna derrota, 25 knockouts, es el retador, Mike Tyson. Y en la esquina roja, el campeón mundial de peso pesado de la WBC, Trevor Berbick. Preguntas del retador, 2 segundos. Preguntas del campeón, 2 segundos. Bueno, comencemos, vamos. Y con las palabras de Mills Lane estamos listos. No sé ustedes, pero aquí en el Hotel Hilton hay electricidad. Mike Tyson entrenó para esto toda su vida. Veremos qué tan rápido Tyson ataca a Trevor Berbick. Se nota que Berbick demuestra algo de valentía. Y Tyson lo golpea con la izquierda. Miren esa combinación. Y Berbick está listo para caer. Otro derechazo y no podrá soportar muchos golpes así. Y Berbick está en problemas y cae. Y comienza el conteo y va 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Y dice que está bien. Mills Lane le permite continuar. Aquí viene Tyson otra vez y sabe que puede lastimarlo cuando quiera. Y cae, y debería poder levantarse. Sus piernas pueden estar cansadas. Trevor Berbick cae contra las cuerdas y no sé si podrá continuar. Tiene el corazón, pero el cuerpo no le permite hacer lo que le dice su mente. Trata de levantarse, y ahora el conteo. Y se acabó. Tenemos un nuevo campeón mundial de peso pesado, Mike Tyson. Fue el momento más emocionante de mi vida. La gente me felicitaba, me decía, eres genial. Nunca vi a alguien como tú antes. Fue increíble. ¿Cómo puedo hablar de esto? Es lo que siempre soñé. Ser campeón y eso. En serio, desde que tenía 13 años. Esto no es decir, oye, vamos a pelear y obtener trofeos. No. Mi propósito era ganar y ganar de modo espectacular. Mike hizo algo especial. Él me convenció de que ningún hombre del planeta podía vencerlo. Ibas al baño y al regresar la pelea había acabado. Mike tenía una mala reputación porque intimidaba a los demás. El único modo en que te intimidaba era cuando lo veías hacer algo. Cuando lo veías noquear a 22 personas, sí, el número 23 estaba intimidado. Era una imparable fuerza de la naturaleza. Aún tengo visiones de Welcome to the Terror Dome sonando mientras Mike entra al cuadrilátero sin calcetines.
Y el otro, el oponente, parecía que se iba a defecar encima. Don King le dijo, cada vez que noquees a alguien en el primer asalto, te daré $100,000 en efectivo. Y cayó otra vez. No lo logrará. Esto se acabó. La primera pelea grande que presencié fue una de Tyson. Y no había nada más emocionante que eso. Él daba un espectáculo. Cuando se encendían las luces, Mike sabía que era su momento y todos lo miraban. Era una locura, había una energía increíble. Cada vez que llegábamos a casa, Mike decía quién fue hoy, cómo se veían. Quería saber del público. Y era difícil explicárselo. Estaba Eddie Murphy, estaba Donald Trump. Había mucha gente famosa en el público. Si estabas en las primeras 3 o 4 filas, eras una celebridad. Para mí Tyson es un superhumano. Representa a toda nuestra cultura, a quienes somos. Tyson fue un fenómeno, todos hablan de él. Mike Tyson representa el sueño americano